Cuando no tienes una idea que defender, dices que te están discriminando y no te están dejando hablar. Ahora, hay otro, yo admiro de verdad el trabajo de Gonzalo Rivera, lo quiero muchísimo, somos amigos de verdad. Y Gonzalo Rivera habló con un traductor de Aymara para que los argentinos entiendan el sentir del pueblo aymara. O sea, por ahí nosotros también no entendemos acá, ¿no? Lo máximo que decimos, Kunasutimaja, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Kamisaki Waliki, ¿no? Udheuman Casiñani, no hay, lo poquito que manoteamos de la aymara. Gonzalo Rivera destacó como comunicador haciendo la hora de las provincias. ¿Por qué se creó ese programa de televisión en Canal 7? Porque justamente la apuesta de un gobierno de derecha, como el de Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer mandato, creó la participación popular. Entonces necesitaba que un equipo de prensa vaya hasta el último rincón de cada lugar de Bolivia a escuchar qué cosas necesitaban dentro de las provincias, porque ahora ya tenían su municipio, tenían su plata y demás cosas. Entonces ahí se creó y ahí trabajamos, porque yo tenía Postdata en Canal 7 en esa época y Gonzalo era el director de la hora de las provincias con un equipo de periodistas maravilloso que viajaban por todo Bolivia. Se necesitaba el bilingüismo, el trilingüismo, etcétera, etcétera. Entonces a Gonzalo no se la va a venir a charlar un traductor de Aymara. A ver, ponle con el permiso de Gonzalo, por favor. Habla de masacres, 8 muertos, y no sabe los nombres de los muertos. Por favor, no nos tome el pelo, Vilca. Y los han... Vilca, cuando dice que están violando derechos humanos, ¿también se refiere a los derechos violados por la gente que está sin alimento y sin oxígeno? Usted tiene que comprender que no solamente... Usted se tendría que preguntar más bien, el gobierno tiene la facultad de a personas, tiene la facultad de torturar a personas. ¿Cuántos quiere decir ¿cuántos que asesinados hay en el gobierno, César? Hay 8 personas que es de pleno conocimiento a nivel internacional. Muy bien, ¿cuáles son los nombres de las 8 personas? Son autoridades originarias que... ¿Nos puede dar los nombres, por favor? Hemos no seguido el intento de esas personas. No generalice, Vilca, no generalice, Vilca, no generalice, de los nombres. Nombres. La compañera Vilca, que era una autoridad originaria, ha sido una de las que en las represiones que ha hecho Rodrigo Paz. ¿En qué lugar? En el Alto. En el Alto, Vilca, otro nombre, son 8. Vamos al primer, segundo. Bueno, seguramente le podría constatar todos los nombres, pero en estos momentos no los tengo anotados. Si usted me dice que en otro programa le dé a todos los nombres, le daré Vilca, todos los nombres. usted tiene que ir preparado pues, como traductor, ¿no? Si usted está diciendo que hay masacres, no diga por decirlo, diga con nombre y apellido. Usted está viniendo en representación supuestamente de una organización como traductor y usted dice, en otra oportunidad voy a decirle, usted habla de masacres y no sabe los nombres de los muertos. Por favor, no nos tome el pelo, Vilca. Ya lo hemos visto, ha pedido diálogo, pero sin embargo ha detenido. A ver, Vilca, usted que está de traductor, ¿qué significa masacrado? ¿A quién ha masacrado? Usted la palabra utiliza masacre, pero ¿sabe el concepto de masacre? Cuando el gobierno ha pedido de que se haga un corredor humanitario, ha sacado banderas blancas y ha hecho el recorrido con militares armados y policías armados, ¿eso no le parece más? Por favor, Vilca, a ver, ubíquese, Vilca, eso no es masacre. Eso no ha matado gente o ha matado. ¿Cuántas personas Cuando he hecho un corredor humanitario, yo lo he deplorado. Yo deploro el corredor humano, me parece una metida de pata del gobierno, pero brutal. No porque no crea en la paz, no. Porque no puede un Estado ponerse de rodillas a quien está transgrediendo la ley y levantar una banderita blanca para pedir, por favor, por humanidad. No es por humanidad. Un Estado tiene que decir, con el imperio de la ley, yo voy a ejercer de que no muera gente por falta de oxígeno. Ahí el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley por sobre todas las cosas. Un amigo mío que vive en el exterior, que es militar de profesión, me decía, los actos
los actos que se están cometiendo en Bolivia son actos de terrorismo, así de claros. Genocidio, intento de masacrar una población civil que no tiene nada que ver. No tenemos nada que ver, ¿verdad? Pero encima, es decir, militares armados, mentiroso, pero desde el hueso, mentiroso. Si hay algo que en el corredor humanitario, a ver, Marco, por ahí si te encuentras una imagen, en el famoso corredor humanitario específicamente, el Ministerio de Defensa dio la instrucción de que la tropa de la policía militar acompañe con toletes y equipo de dispersión, no con su arma de reglamento, la comitiva de los policías. Si hubieran ido con arma de reglamento, no lo hubieran hecho corretear pues al ministro de Obras Públicas, que ha tardado 3 días en poder volver a la sede de gobierno, porque sí en el otro lado habían balas. Y el único muerto en el corredor humanitario resulta que es un muerto con disparo de atrás, y hemos mostrado las imágenes en dron. El lugar donde estaba la tropa y el lugar donde está el muerto, que es allá atrás. O sea, ¿cómo puedes disparar hacia allá y que muera allá? O sea, ¿rebotó en una piedra? Y lo hemos mostrado, pero ante toda duda, también hablábamos con el fiscal Roger Mariaca, y el Ministerio Público al día siguiente mandó una comisión de fiscales para que hagan la pericia, haciendo 2 salvedades. La rigidez, el rigor mortis de un cuerpo, tiene que pasar por lo menos unas 8 horas para saber exactamente dónde quedó, cómo cayó. Por eso dejan inmóvil más o menos las cosas al cadáver y se lo llevan a una morgue para hacer los estudios. Ahí se puede determinar exactamente la trayectoria de la bala, el tipo de proyectil. Curiosamente, a los 45 minutos de denunciada la muerte, ya teníamos un informe, un certificado forense emanado en el mismo lugar. Que hay médicos forenses en el altiplano. No sabía, porque a veces en la ciudad te faltan, ¿no? ¿Quién no ha tenido lastimosamente que recoger a un amigo o un familiar muerto, y el momento que uno necesita un médico forense que haga el certificado de defunción, no hay? Pero bueno, en el altiplano sí había. Qué curioso. Y se hizo todo un informe de autopsia a las 2 horas, lo que le llamó la atención al propio Ministerio Público. Por Dios. Pero así todo, digamos que el muerto murió por acción violenta de el corredor humanitario. Digamos, el único muerto que hay. No hay otros. Se ha comprobado que es calibre 22 por el tipo de herida que tiene. Calibre 22. El daño que te deja en la piel un calibre de 9 milímetros, y yo he estado en varias autopsias, en las autopsias del Miguel Nortuster, del Jorge Lonsdale, del Isaac Oso Chavarría, o sea, y gracias a este oficio he pasado criminología con don Huáscar Cajías Kaufman en la Facultad de Derecho. La aureola te delata la distancia en la que ha sido disparada la bala, y obviamente el daño en el trayecto, no de entrada, sino de salida del proyectil, denuncia además el impacto que ha tenido esto, si es que no encontrases el proyectil. Si lo encuentras dentro del cuerpo, lo que fue el caso justamente del lastimosamente comunario malogrado en el altiplano, ahí puedes saber perfectamente la distancia, porque la distorsión de la bala también te dice cuánto tiempo viajó, a qué velocidad viajó. ¿Por qué no se usa, por qué la policía o las Fuerzas Armadas no usan calibre 22? Porque es una bala de corta distancia. ¿Por qué usan el arma reglamentaria de 9 milímetros para arriba? Por una simple y llana razón. Porque se entiende que un militar va a disparar desde lejos. Así de simple. Y un policía tiene que tener un arma eficaz a corta distancia en función de lo que vaya a suceder con un delincuente que está al frente. Entonces, ninguna de las hipótesis avala de que haya habido un loquito por ahí que con un rifle de caza, que sí fueron exhibidos días antes por quienes supuestamente estaban haciendo el bloqueo. Ahora sí, guerra civil, ¿se acuerdan? Bueno, ahí sí había fusiles 22, pero todavía es un caso en franca investigación. Demos el beneficio de que haya habido un loquito que llevó un fusil 22 al lugar y que esto produjo un muerto allá, la tropa aquí, el muerto allá. Pero bueno, y tenemos las imágenes en dron, por si acaso.
Lo que no contaban los comunarios es que estaba filmando en dron todo el operativo de seguridad y el dron demostró perfectamente cómo venía la mano. Pero de ahí que salte un señor de nombre Milán y que diga, ha habido una masacre, ¿por qué es masacre? Le pregunta a Gonzalo Rivera y diga, es que es masacre porque fueron militares. O sea, y lo que ha sucedido en el cuartel de Chimoré, donde se metieron los comunarios, es una masacre al revés, porque se metieron a un cuartel, ¿verdad? Entonces, por favor, yo creo que el peor daño que le puede ocasionar en una situación de alta tensión es abonar y atizar el fuego con mentiras. Certeza. El señor en cuestión dice, se está torturando gente. ¿Cuántos? ¿Dónde se los ha torturado? La mayor parte de los 300 detenidos que han habido a lo largo de estos 49 días han sido liberados. Solo hay 22 detenidos. Y los 22 detenidos han sido detenidos en posesión de dinero, que no han podido justificar de dónde venía, armas de fuego y enormes cantidades de dinamita. Lo que ya está penado en la propia normativa judicial de nuestro país. Después el resto de la gente rompió patrullas, incendió, pateó, se hirieron 26 policías, todos están libres. Como dice nuestra legislación, la excepción es la detención, la regla es la libertad. Pero hablar en ese marco de que han habido torturados, sin ningún dato, sin un certificado forense que diga acá está Juan Crispín, miren, le rompieron 3 costillas. Y si encima en esto diga hay 8 muertos sin saber quiénes son, ¿dónde están los certificados médicos? La compañera Vilca, ¿dónde? En el Alto. Claro, el Alto es una cuadra, ¿no ve? Puede decirse en el distrito tantos el día 11 de junio, ¿no? O sea, tendría que tener una mínima precisión. Pero no existe eso. No existe esto. No hablan nada de las 23 personas que murieron en el camino. Acaba de morir un chofer, ¿verdad? Ha muerto un niño. ¿Por qué? Porque tenía una apendicitis y reventó el apéndice. Y como no dejaban pasar la ambulancia de Potosí hacia Oruro, se murió el chiquito de una septicemia. Una niña que venía de Tambo Quemado, que necesitaba hacer su quimioterapia, no la dejaron pasar, la niña se murió. De eso no se habla, porque ellos no son humanos, los otros. Creo que vamos a tener que trabajar muy duro, porque la posverdad o la gran mentira es la que está dando vueltas por todo lado. Pero menos mal hoy día, en este tiempo de redes, en este tiempo de fotos, en este tiempo de videos, el sostener una mentira requiere de otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y la verdad, el mensajero en este caso marca la diferencia, ¿no? Me encanta el trabajo que hizo Gonzalo Rivera. ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo fue? Y muéstrenos, ¿tiene algún documento? Los nombres. Si ahorita me piden los nombres de los caídos en la calle Harrington, ¿se los puedo dar? Claro. ¿Por qué? Porque son muertos asesinados por el poder. Pero bueno.